Grabando ya. Ya está grabando. Bueno, el día de, bueno, esta mañana, ayer lo programé para que se enviara, pero esta mañana les ha debido llegar estos 4 exámenes que pues, bueno, son un poco antiguos. Este es del año pasado, pero lo que importa son los ejercicios que están ahí, ¿no? En los enunciados, que estos son exámenes de intro. ¿Y por qué son de intro? Porque en intro pues se les suele preguntar herencia, polimorfismo. Entonces los ejercicios, si es que alguno tuvo un poquito de tiempo y lo revisó, si se fijan, este examen pues es un ejercicio por los 100 puntos. Este es una instancia, pero es un ejercicio en el que te piden varias cosas, ¿no? Este otro es un segundo parcial y solo tiene 2 ejercicios. El primero obviamente es el que vale más y es el que uno interpreta como que es de programación orientada a objetos. Ahora bien, como les había comentado, vamos a resolver en esta clase un ejercicio. Yo estaba planeando hacer este porque ya les había comentado la anterior semana que el ejercicio de la biblioteca es muy famoso y se puede comprender fácilmente lo que vendría a ser polimorfismo y también el uso de clases abstractas. El que voy a resolver en la clase siguiente va a ser este otro, que también sirve mucho para explicar polimorfismo. Así que si es que alguno no hay problema. Y los otros dos se los dejo a ustedes para que quieran practicar. Cualquier duda o problema que tengan durante la resolución, si es que ustedes ya lo estaban resolviendo por su cuenta, me pueden consultar después, no hay problema. Ok. Entonces el día de hoy vamos a resolver este ejercicio, el de la biblioteca. A ver lo que dice. En un examen 40 puntos valía este y nos dice, tomemos como ejemplo la biblioteca de la facultad. Como ustedes saben, es un espacio a donde se acude para realizar varias actividades, como estudiar, prestarse algún libro o revista, simplemente para reunirnos con nuestros compañeros y trabajar una tarea. El objetivo de cualquier biblioteca es otorgar el servicio de préstamo de material de lectura de la forma más rápida y eficiente posible. A ver, esto de acá me lo voy a acomodar porque hay todavía gente que se está uniendo. Y admitimos. Ok. A ver. Y ahí está. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Eh, Creo que todavía no estás grabando, ¿no? La clase o sí. Sí, se está grabando. Acá está, se está grabando. Ah, ya, ya, 2 minutos perfecto. llevamos. Ok. Entonces, lo que decía era de que el objetivo de cualquier biblioteca es otorgar el servicio de préstamo de material de lectura de la forma más rápida y eficiente posible, tal que ha optado por realizar la catalogación del material de acuerdo a características propias de cada uno. Por ejemplo, inicia con la identificación del área, por ejemplo matemáticas, electrónica, etc., al que pertenece, y por cada una de estas derivan diferentes materiales como libros, revistas, proyectos de investigación, los mismos que pueden ser a su vez proyectos terminados o en desarrollo. Se sabe que las bibliotecas, al momento de catalogar el material de lectura, toman en cuenta los datos que les caracteriza, como apellidos y nombres del autor o autores, el título de la obra, el año de edición y un lugar o ciudad. Sin embargo, existen también algunas otras características que determinan la manera particular a cada tipo de material de lectura. Por ejemplo, en el caso de las revistas, el número y el volumen. A diferencia de los libros que llevan la editorial y el código ISBN. Los proyectos a su vez llevan datos como el nombre de la unidad o empresa en la que se ejecuta el proyecto, el director y los colaboradores. Por otra parte, dependiendo de si un proyecto está concluido, se le asigna un código para su publicación, o si está todavía en desarrollo, simplemente se le asigna un estado que indique esta situación. A partir de esta descripción se dice plantear el modelo de clases, detallando sus atributos y métodos respectivos de cada clase. Escribir los constructores de cada clase, admitir, admitir.
de cada clase contemplando datos pertinentes a cada clase. Escribir un método que, dado el nombre de un área, liste los libros cuyo año de edición no sea mayor a 5, tomando como referencia el año 2020. Ok, para los que recién están ingresando, estamos leyendo el enunciado, el ejercicio 4 del examen segundo parcial 2020 que les pasé por el grupo de Telegram, por si es que ustedes lo quieren leer con un poquito más de calma. Básicamente, esto me lo voy a traer a este lado y me voy a poner acá el OneNote. Básicamente, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Un momentito, espérenme, voy a cerrar la ventana que justo está martillando el vecino, creo. A ver. Ya, justo ahorita tenía ganas de martillar el vecino. Entonces, para que no les esté molestando ahí el ruido, no sé si se escuchaba, pero de todos modos he cerrado la ventana. Ok, ahí tienen el enunciado por si lo quieren seguir leyendo. Nuestro problema básicamente es el de... admitimos. Nuestro problema básicamente es el de una biblioteca. Biblioteca. Me he puesto aquí las lineecitas para escribir más recto porque me he dado cuenta que todo era chueco en lo que escribía, así que un poquito de ayuda. ¿Y qué es lo que nos dice? Básicamente acá nos está diciendo, voy a aprovechar ya que estoy aquí con el Nitro PDF, dice tomemos como ejemplo la biblioteca de la facultad. Entonces nos habla de la biblioteca. Como ustedes saben, es un espacio donde se puede realizar varias actividades, El objetivo de cualquier biblioteca es otorgar el servicio de préstamo de material de lectura. Entonces, esa es la función que tiene la biblioteca bajo este problema, ¿no? Se pueden hacer muchas otras cosas, pero lo que se nos está contando ahorita es que tiene que prestar material. Tal que ha optado por realizar la catalogación del material de acuerdo a características propias de cada una. Entonces aquí nos habla del material que guarda la biblioteca y que cada una tiene características propias. Por ejemplo, la identificación del área. Entonces cada material que se guarda en la biblioteca tiene un área específica. Por ejemplo, matemáticas, electrónica, informática, yo que sé, mecatrónica, dependiendo del área a la que se enfoque. Y pertenece, un momentito, a ver, aceptamos. Ahí está. Y ¿dónde está? Al que pertenece. Y por cada una de estas derivan diferentes materiales. Ok. Entonces aquí nos está diciendo algo muy importante. Diferentes materiales. Eso básicamente se podría traducir como que existen diferentes tipos, ¿no? Y eso es tal vez una forma de que a nosotros nos puede servir para identificar herencia. Entonces, cuando nos habla de tipos de algo, básicamente nos está diciendo haz herencia. Voy a borrar esta R porque no me ha gustado como la he escrito, herencia. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Hay varios tipos de material. Tipos de material. ¿Y cuáles son esos tipos? Nos dice que hay libros, hay revistas, y hay proyectos de investigación. Los mismos que pueden hacer a su vez proyectos terminados o en desarrollo. Entonces ahí fíjense en lo que se nos está diciendo, que hay tres tipos de materiales que van a estar en la biblioteca, pero este último, que son los proyectos, a su vez hay dos tipos de ellos, que vendrían a ser los proyectos terminados. A ver, esto acá lo voy a resaltar. Proyectos terminados y los proyectos en desarrollo. Entonces de estos vienen los que son proyectos terminados,
y los que vendrían a ser en desarrollo. En desarrollo. Entonces vean acá, lo que vendría a ser material de la biblioteca pueden existir tres tipos. Y de este último, que son los proyectos, existen otros dos tipos. Básicamente acá, ¿qué hemos hecho? Una jerarquía de herencia. Bueno, en programación va a ser de herencia. ¿Qué más nos dice el enunciado? Se sabe que las bibliotecas al momento de catalogar el material de lectura toman en cuenta los datos que les caracterizan. Ok, entonces acá nos está diciendo que el material, ojo, el material hablando en general, tienen apellidos y nombres de autor o autores, el título de la obra, el año de la edición, ahí está, y lugar o ciudad. Sin embargo, existen también algunas otras características que determinan de manera particular a cada tipo de material de lectura. Ok, iremos anotando todo esto. Nos dice que del material, sus características, primero, es que todo material tiene un área. Todo material pertenece a un área, ya sea matemáticas, electrónica, etc. Luego nos dice que todos los materiales van a tener de forma general apellidos y nombres del autor o autores. Entonces, autores. Un poquito más a la derecha. ¿Qué más? Nos dice que todos van a tener un título. Nos dice que todos van a tener un año de edición. Año de edición. Y nos dice que todos van a tener un lugar o ciudad. Lugar. Ahí está. Esas son todas las características que dice que se registran del material de lectura en la biblioteca. Luego además nos dice, sin embargo, existen también algunas otras características. Ay, caray. Pucha. A ver, pip. Ahí está. Otras características que determinan de manera particular cada tipo de material de lectura. Por ejemplo, en el caso de las revistas, el número y volumen. Entonces acá nos dice que la revista tiene características particulares, que son el número y volumen. Luego los libros llevan además el editorial y el código ISBN. Entonces, editorial y el código ISBN. Listo. Los proyectos a su vez llevan datos como el nombre de la unidad o empresa en la que se ejecuta el proyecto. Entonces acá, empresa lo voy a poner. Empresa. Por otra parte, dependiendo si un proyecto está concluido, se le asigna un código para su publicación. Entonces, si está terminado, tiene un código. Y si está en desarrollo, aquí un poquito más a la derecha, si está en desarrollo, donde está, simplemente se le asigna un estado que indique su situación. Entonces, estado y nada más. Ahora esto lo amplío y como ven, de toda la lectura que hemos hecho, y si se han dado cuenta hemos hecho dos veces la lectura, una para saber más o menos de qué nos hablaba y la segunda para empezar, como yo he hecho, tal vez a ir subrayando o resaltando cosas que nos pueden ser útiles. En este caso hemos visto que de lo que vendría a ser el material hay muchas cosas que se pueden generalizar, por ejemplo el área, los autores, el título, año de edición y lugar, según, nuevamente esto, según el problema que nos han dado. Cuando nosotros estemos analizando problemas, siempre hay que tratar de hacer como el enunciado dice. Tal vez en la vida real no es así, tal vez en la vida real se ponen muchos más datos, tal vez no se necesitan tantos, pero el problema nos está diciendo que lo hagamos así y pues para eso está el enunciado, ¿no? Luego nos dice de que hay tres tipos de material que se guardan en la biblioteca: los libros, las revistas y los proyectos.
Cada uno de estos tiene características únicas que los diferencia de los otros. Los libros, por ejemplo, tienen editorial y su código. Las revistas poseen su número y volumen. Y los proyectos tienen asociado la empresa a donde se está ejecutando. Pero a su vez los proyectos se pueden dividir en un proyecto terminado cuya característica es tener un código que lo identifique. Y mientras los que están en desarrollo poseen un estado que indique en qué situación están, ¿no? Proyecto congelado, proyecto en desarrollo, proyecto con, yo que sé, falta de presupuesto, ¿no? Algo que indique su situación. Básicamente, esas serían las cosas que hemos nosotros encontrado de todo el enunciado. Luego, a partir de la descripción, se pide plantear el modelo de clases, detallando sus atributos y métodos respectivos. Escribir los constructores de cada clase y acá el último, escribir un método que dado el nombre de un área, liste los libros cuyo año de edición no sea mayor a 5 como referencia el año 2020. O sea que hay que sacar aquí una pequeña diferencia. Esto acá me lo acomodo, pip, ahí está. ¿Y qué es lo que se nos pide? Lo que se nos pide es que, bueno, aparte del diagrama de clases y los constructores, es que dado un nombre de área, yo recupere todos los libros de esa área que además sean, ¿cómo podría decirlo esto? Su año de edición, año de edición, esté entre 2015 y 2020. Básicamente eso es lo que nos han dicho. A ver, ahorita explico si no esa última parte. Ok, ahí está. Entonces, este último punto, que vendría a ser como que la parte difícil, por eso vale más, nos dice que dado el nombre de un área, nosotros listemos todos los libros, pero no cualquier libro, sino todos los libros que pertenezcan a esa área y además que haya al menos una diferencia no mayor a 5 años desde el 2020. Es decir, eso ustedes lo tienen que interpretar, tal vez un poquito, ¿no? Tratar de comprender a qué se refiere eso, que el 2020 sería como que el punto actual donde se está realizando eso. Y que no haya una diferencia mayor a 5 años, es decir, que no sea tan antiguo el libro. Y ese 5 significaría que por lo menos el libro tendría que haber sido publicado en 2015, 2016, ¿no? Entonces, por eso he puesto esta última parte, que tendría que estar entre un periodo del 2015 al 2020, algo así. ¿Ok? Nuevamente, dado la condición de este enunciado. Y eso. Ahora, ¿cómo es que nosotros haríamos, por ejemplo, el primer punto? El primer punto, para eso también nos ha ayudado un poquito todo lo que hemos ido anotando. El primer punto sería nuestro diagrama de clases. Y bueno, eso creo que lo puedo hacer ya en BlueJ. No sé por qué no he abierto BlueJ hasta ahora. Un fallo de mi parte, un fail. Pero lo vamos a realizar ahora. ¿Dónde está? Aquí. Lo vimos súper rápido. A ver, que cargue. Mi mouse no... Ahí está. A ver. Ya. Entonces acá me voy a crear un paquete al cual voy a llamar biblioteca. Ok. Entonces acá vamos a ir anotando. Esto de aquí lo cierro. Acá vamos a ir poniendo todas las clases que nosotros hayamos identificado. De momento hemos dicho de que pues vamos a manejar material de lectura. Yo simplemente le voy a poner material para no hacer tan largo el nombre. Hemos dicho que pueden existir libros
pueden existir revistas. Esto también, nuevamente un pequeño tip, cuando nosotros pongamos el nombre de la clase, de preferencia siempre en mayúscula y siempre en singular, ¿ok? Cuando nosotros ponemos un nombre de clase en minúscula, se puede confundir con una variable, entonces nosotros no queremos eso. Cuando nosotros lo ponemos en plural, es como que estuviéramos dando a entender de que ahí adentro hay muchas cosas, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es como que definir una estructura de un libro. Ahora, si creamos muchos objetos que se presenten libros, eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí es como que nosotros solo estamos definiendo la estructura que tendrían los libros, la estructura que tendrían las revistas, la estructura que tendrían los proyectos. Y acá vendrían a estar los proyectos terminados, acá abajito, y el que vendría a ser en desarrollo. Ok, ahí está. Esta más o menos vendría a ser mi esquema de herencia. Lo voy a ir conectando. Pip, pip, ahí está. Pip. Este más. Y este más. Ok. Listo. Entonces hasta ahí todo compila. ¿Qué es lo que nos haría falta acá? Si es que, digamos, ustedes hubieran llegado hasta este punto, hubieran analizado, han sacado estas clases, y luego dicen, ok, y este último método, porque esto va a ser un método, estamos realizando una tarea acá, cuando yo busco por nombre del área, ¿dónde va? ¿Dónde tendría que ponerlo? ¿El material tiene esa capacidad? Tal vez el libro, tal vez la revista, el proyecto. Ustedes tienen que analizar quién tendría que tener esta responsabilidad. Y es ahí donde entra también un poquito la lógica. Si nosotros estamos hablando de una biblioteca, y aquí también yo lo subrayé, bueno, lo resalté, la biblioteca está encargada de hacer el préstamo del material. Entonces, cuando uno quiere, yo que sé, buscar un libro, prestarse un libro, consultar si hay un libro, ¿a dónde va a ir? A la biblioteca. Entonces, aquí debería haber un lugar y también donde se van a guardar todos los materiales. Aquí debería haber una clase que sea la biblioteca. Y la biblioteca tendría que tener una colección de material de lectura. Vamos definiendo todo eso. Decimos que la biblioteca va a tener mucho material de lectura. Eso era lo que nos mencionaba el enunciado, ¿no? Que podía tener muchos libros, revistas, proyectos. ¿Y ustedes creen que tal vez haya como que un límite en una biblioteca? Quizás lo hay, ¿no? Pero no todas las bibliotecas van a tener el mismo límite. Es como que un poco es imposible eso, ¿no? Que todas tengan la misma capacidad. Entonces, como nosotros no estamos en la certeza de decir cada biblioteca va a tener capacidad para 50 libros, 30 revistas, 20 proyectos. No tenemos nosotros esa capacidad. Entonces, como nosotros no sabemos eso, lo que hay que hacer es definir un array list. ¿De qué? Material. Que sea el material lectura. Ahí está. Este array list, si es que ustedes no lo conocen, array list nos permite a nosotros poner ahí muchos objetos, ¿no? Objetos. Y es una colección, nos permite a nosotros ahí almacenar datos y cuando queramos los recuperamos. Y crece de forma indefinida, por así decirlo, ¿no? Tiene un límite, pero es muy grande. Y a diferencia del arreglo, pues nosotros no necesitamos saber con exactitud cuántos datos vamos a guardar ahí. Y ahora, como han visto, pues no me permite a mí compilar esto. Me dice qué es array list, no sé a qué te refieres, canonpy. Entonces aquí hay que ponerle import java.util.arraylist. Entonces con eso yo le estoy diciendo que utilice ArrayList. Como ven, ahora me compila, ahora ya me lo reconoce.
Después, ¿qué más podríamos decir nosotros sobre la biblioteca? De momento, pues nada, no me han dado mucha información al respecto, solo sé que es ahí donde se guarda el material. Por lo tanto, mi constructor, recuerden, el constructor es como un método especial que está encargado de prácticamente, una de sus funciones principales sería darle valores a todos los atributos. Ese vendría a ser como que una de sus funciones principales. Prepara la clase para que pueda funcionar más adelante. Entonces, en este caso, material lectura, yo siempre les trato de decir, ¿no? En este caso, ¿de qué estamos hablando? De una biblioteca. Es como si en este momento estuviera yo inaugurando una biblioteca. 0 kilómetros, no tiene nada, está vacío. No hay ni un mueble ahí adentro. Entonces acá lo que yo tendría que decir es, como no hay nada ahí adentro, pues no tengo nada registrado, no hay nada en mi lista. Entonces creo una lista vacía. Y también un pequeño tip, cuando nosotros manejamos en este caso lo que vendrían a ser arreglos, ArrayList por ejemplo. Cuando manejamos ArrayList, les decía, ArrayList nos permite manejar muchos objetos ahí adentro. Y aquí yo les digo, bueno, pues entonces como yo no tengo todavía información, es como que no tengo nada ahorita, está en blanco. ¿Y cómo puedo yo añadir valores? Siempre es bueno tener un método, public void, que sea añadir material lectura. Por ejemplo, en este caso. Un método que me permita agregar más valores a mi lista. Aquí voy a recibir un material M. Me copio la variable para no estar escribiendo tanto. .add M. Listo. Entonces, con esto también, por si acaso, nosotros podemos añadir más valores a nuestro ArrayList. Y en este caso estaría añadiendo un material de lectura N. Ahora, ¿qué tipo de material será? Pues ni idea. Ni idea. Ustedes saben que cuando, esto también les mencionaba en la anterior clase, cuando nosotros manejamos herencia, perdemos un poquito la noción de con qué tipo de datos estamos trabajando. El libro puede reemplazar al material, la revista puede reemplazar al material, el proyecto puede reemplazar al material, terminado puede reemplazar a proyecto y en desarrollo puede reemplazar a proyecto. Entonces nosotros no sabemos con exactitud qué estamos manejando, pero una de las ventajas que tenemos es que todos entran dentro del mismo bombo, ¿no? Y todos están agrupados. Ya vamos a ver cómo los vamos a ir identificando. Luego nos decía el enunciado que tal vez sería interesante tener un método, o bueno, que la finalidad de la biblioteca era poder prestar algún material de lectura, ¿no? Entonces aquí material, prestar. ¿Y cómo es que nosotros podríamos pedir un préstamo? Tal vez por el nombre, ay caray, por el nombre del material que estamos solicitando. Y acá de alguna manera deberíamos nosotros poder buscarlo. De momento no sé qué hacer, así que le voy a decir return null. No sé cómo va a funcionar ese método. Y aquí también tendría que ir el que nos están pidiendo, el de la tarea. Public. El libro, aquí nos está pidiendo específicamente un libro. No, y eso creo, ¿no? Un conjunto de libros, si no estoy mal. A ver, ¿dónde está? Que liste todos los libros, ok. Entonces aquí no es solo un libro. Nos está pidiendo todos aquellos libros que pertenezcan a un área y que estén dentro de este rango de tiempo. Puede que, nuevamente aquí no sabemos con exactitud cuántos son, puede que sea 1, pueden ser 0, pueden ser 30, no sabemos con exactitud. Así que lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, yo te voy a retornar un ArrayList de libros, donde va a estar todos los libros de un área. String área. Y aquí es donde nosotros vamos a buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ni idea. Pero lo hemos puesto por lo menos ahí que tiene que existir esta tarea.
Más o menos eso sería lo que por ahora vamos a necesitar con la biblioteca. ¿Qué pasa con el material? Pip. A ver, ahí está. Todo esto me lo borro. No me sirve. Esto de acá tampoco me sirve. Ya. ¿Qué decimos del material? Por eso también es importante ir anotándonos las cosas que nos dice el enunciado. En este caso nos dice que el material sí o sí va a tener un área, que sí o sí va a tener autores, pueden ser uno, dos, muchos, no sabemos, pero sabemos de que los autores sí o sí son finitos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo que sé, tienen un libro de, yo que sé, la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Es el primero que se me ha venido a la mente. Y el autor o autores no va a cambiar con el tiempo. No es como que yo diga, bueno, yo soy el autor original de la Ilíada, pongan mi nombre ahí. En ese caso, sea lo que sea el conjunto de autores, va a ser finito, no va a cambiar con el tiempo. ¿A qué voy con eso? De que quizás no deberíamos poner nosotros array list, de que debería ser tal vez un arreglo. ¿Por qué? Porque no voy a yo añadir más datos ahí. Los datos que me digan, pues se van a quedar y ya, eternamente. Después les explico cómo vamos a mandar esos valores en el constructor. Además dice que todo material tiene que tener un título. Luego a ver aquí. Año de edición y lugar. Private, int, año edición. Private, string, lugar. Eso el lugar yo tampoco lo entiendo muy bien para qué será, pero si nos han dicho, pues es importante. Constructor, public material, string area, string autores, string título, picaré aquí abajo, int año edición y string lugar. Eso es toda la información que yo necesito para poder registrar un material en la biblioteca. Ahora, si se fijan acá, aquí he puesto parámetros en el constructor con el mismo nombre que los atributos. Entonces, aquí esto es distinto, ¿no? Estos de acá, atributos, y estos de acá, parámetros. Son totalmente distintos, pero yo los quiero relacionar. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo pongo área igual área, esto incluso suena como que un poco confuso, ¿no? Lo explico por si es que alguno no lo sabe. Tal vez alguno ya se está dando cuenta qué es lo que tengo que hacer. Cuando yo escribo, sí, creo que ahí ya me están respondiendo, ¿no? A ver. Disculpe, ¿por qué autores es arreglo? Ya, lo de los autores lo mencionaba porque, por ejemplo, yo que sé, un libro puede tener un autor, ¿no? Es un autor único. Entonces el arreglo solo tendría un valor. Pero va a tener ese mismo autor de forma eterna. No es como que de aquí a 5 años el mismo libro tenga otro autor adicional, ¿no? Si otro libro totalmente distinto tenía 5 autores, de aquí a 5 o 10 años, el mismo libro va a tener 5 autores, no va a modificarse. Es decir, todo lo que vendrían a ser los autores es un conjunto finito que no va a cambiar con el tiempo. Lo que vendría a relacionarse con lo del arreglo. ¿Por qué digamos acá en la biblioteca? Porque hemos nosotros puesto array list. Porque sabemos de que en la biblioteca constantemente van a llegar libros, se pueden añadir más libros, más revistas, tal vez alguno se va a descontinuar, ¿no? Lo van a eliminar porque yo que sé, ya no va con ya no es actualizado, entonces lo eliminan, lo quitan, ya no va a estar disponible. Entonces, en lo que vendría a ser la biblioteca, el array list es lo más adecuado porque siempre vamos a estar modificando ese conjunto.
siempre vamos a estar añadiendo valores o eliminando valores. Mientras que acá, en lo de los autores, va a ser eterno. Si tenía 5 autores, va a seguir teniendo 5 autores de aquí a 5 años, a 10 años. No va a cambiar. Por eso yo decía, lo más adecuado sería manejar acá un arreglo. Porque no va a cambiar y ahí van a estar los valores eternamente. Algo así sería. Ahora, con respecto a esto. Si yo tengo un parámetro, por ejemplo acá área, que tiene el mismo nombre que un atributo, para poder diferenciarlos se utiliza la palabra this. Entonces cuando yo utilizo this, y esto acá voy a poner un enter, rayos, ahí está. Cuando yo utilizo this, hago referencia a los atributos. En este caso, ¿no? Bajo este contexto, hago referencia a los atributos, a lo que le pertenece a la clase material. Entonces yo le digo, ok, en esta clase que se llama material, anda a buscar un atributo que se llame área. Es este. Y quiero que guardes el valor de la variable área, es decir, que está en este parámetro. Así es como podemos nosotros hacer una pequeña diferencia. Y es lo que tendríamos que hacer en todos los casos. Autores va a ser autores. This título va a ser título. This año edición va a ser año edición. This lugar va a ser lugar. Ok. Entonces, como ven, ahí ya me compila. Y con eso nosotros hacemos un poquito la diferencia entre los parámetros y entre los atributos. Luego, ¿qué más? El material, pues no me han dado más información, es decir, no sé muy bien si es que tiene algún comportamiento adicional, así que de momento lo dejamos así. ¿Qué pasa con el libro? Pip, aquí está. Y libro, aquí también algo muy importante, cuando nosotros hacemos herencia, si bien en el diagrama de clases, pues sale esa flechita, ¿no? Esa flechita. En el código lo que nosotros vamos a ver es extends, así que importante cuando ustedes vean extends, sí o sí hay herencia. Acá en libro lo único que nos dice es que tenemos un string editorial y un private string. Le voy a poner string porque creo que es bastante largo este código ISBN. Ahí está. Public libro, y aquí es algo muy importante. Fíjense, si yo le pongo aquí el libro solo necesita editorial y el código ISBN. Ok, entonces string editorial, string ISBN. Bien, ahí caray. Entonces nosotros ya sabemos cómo hacer esto. This editorial, así, editorial, this ISBN va a ser igual a ISBN. Si compilo, me riñe. ¿Pero por qué me riñe? Yo me fijo, acá tengo dos variables, digo dos atributos. Acá estoy recibiendo los dos valores y los estoy guardando. ¿Qué he hecho mal? Amplío esto para ver el error. Y me dice, constructor en la clase material del paquete biblioteca material no está siendo aplicado a los tipos dados, ¿no? Se requiere un string, un arreglo, otro string, un int, otro string, pero no se han encontrado argumentos. Ok, todo eso es chino en realidad, ¿no? Todo eso es chino, no sabemos a qué se refiere, no lo entendemos. Básicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Aquí lo voy a dibujar. Cuando nosotros hacemos, en este caso, por ejemplo, la clase material, y aquí hemos definido que necesita un título, necesita el año, necesita los autores, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. Y esta es mi clase. Ahí está.
Si yo ejecuto herencia, por ejemplo acá del libro, y el libro yo digo, el libro solo tiene editorial y el código ISBN, ¿no? ISBN. Y ahí está la flechita. ¿Qué significa esto de la flechita con la herencia, no? Herencia. Yo les decía básicamente, cuando aplicamos herencia, nos ayuda un poquito a evitar código duplicado, a evitar escribir el mismo código muchas veces. Entonces, ¿qué significa? Que material le comparte, o sí, le comparte, creo que sería una palabra correcta. Comparte sus características lo he escrito mal, características y comportamiento. Es decir, todo lo que conozca la clase material y todo lo que sepa hacer, es decir, atributos y métodos, lo va a poder utilizar y lo va a poder hacer el libro. Pero todo a cambio de ¿qué? A cambio de un módico precio. Esto de aquí no es gratis, no es gratis. Es decir, yo te estoy compartiendo todo esto, pero tú a cambio, ¿en qué me tienes que ayudar? En el constructor. El material, aquí en este caso le dice, ok, todo lo que yo haga, tú lo vas a poder utilizar, pero a cambio necesito que me pases todos estos valores. Yo necesito conocer eso para que pueda funcionar y te pueda ayudar. Entonces el libro, si está queriendo aplicar herencia, sí o sí le tiene que pasar estos valores, le tiene que avisar. Y el error que nos ha salido acá es básicamente eso. Nos dice, oye tú, ingrato, estás queriendo utilizar información de material, sus características y métodos, pero no estás cumpliendo con tu parte del trato, que es utilizar el constructor de la clase material. Y, a ver, lo voy a poner a compilar nuevamente esto, y lo que aquí me sale, aquí abajito, no sé si pueden ver mi mouse, básicamente es todos los datos que necesita la clase material para poder funcionar. Necesita un string, un arreglo, otro string, un int, otro string. Así que acá en este constructor, sí o sí necesitamos recibir toda esa información nuevamente. A ver, entonces esto me lo minimizo, material lo traigo acá y vamos a ir copiando. Estoy acá, me lo copio, lo pego, coma, pap, ahí está. Listo. Entonces aquí ya estoy recibiendo el área, estoy recibiendo los autores, estoy recibiendo el título, el año de edición, el lugar. Y además estoy recibiendo la información que va a necesitar el libro. Todo esto, a ver, voy a tratar de poner un comentario, todo esto viene a ser lo que necesita material. Y todo esto viene a ser lo que necesita el libro. Entonces sí o sí nosotros cuando aplicamos herencia tenemos que poner todos esos parámetros. ¿Se hace más largo? Sí. ¿Es beneficioso? También, dependiendo de cómo esté nuestra jerarquía de clases. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Si yo compilo acá, nuevamente me sigue riñendo. Y es como que, pero oye, yo ya he puesto aquí todo lo que necesita material. Sí, pero acá cuando nosotros decimos, oye, no es gratis ese conocimiento que te estoy brindando, tú tienes que ayudarme con el constructor, pero a través de una palabra especial. Y esa palabra es super. Y acá mandas toda la información que necesita la clase material, es decir, la clase padre. Entonces acá yo le digo, bueno, el libro se está comprometiendo a... Bueno, necesita la información que tiene material y a cambio él te va a mandar la información.
¿Cómo lo va a hacer? A través de super. Le voy a mandar el área, si se fijan. Ahí mi mouse justo se tranca. Ahí está. Si se fijan, acá tengo que mandar el área, entonces le mando el área. Los autores, le mando los autores. Le mando el título, le mando el año de edición y le mando el lugar. Punto y coma. Y ahora sí compila. Entonces esta línea de acá es para que la clase libro, la clase hija, pueda cumplir con su parte del trato. Material le va a brindar toda la información que pueda darle hasta ese momento, y a cambio libro le tiene que ayudar con el constructor. Y ahora fíjense, importantísimo, esa línea no tiene que ir donde sea. Ahí si ven, ya no me compila. Esa línea obligatoriamente tiene que ser la primera en el constructor. Aquí, primera línea de forma obligatoria. Siempre, siempre, siempre que nosotros apliquemos herencia y nuestro constructor requiera más información, hablando de la clase padre, ¿no? De acá, del lado izquierdo, entonces sí o sí tiene que ser la primera línea. Si en este caso, por ejemplo, el constructor no tuviera necesidad de recibir información, no necesita parámetros, entonces no hay problema, no nos hubiera rendido. ¿Ok? Entonces hasta ahí les explico. Lo mismo habría que hacer con revista. Y pues aquí era que me copie el constructor esto de acá. A ver, pip, pip. Me copio esto. Y vengo acá. Entonces la revista, así ya para ir terminando, me voy a ir apurando porque ya esto es básicamente lo mismo. La revista nos dice que tiene un private int, que sería el número. Y otra línea, private int, que sería el volumen, ¿no? De la revista. Constructor, public, revista, aquí en medio, y acá pongo la información que necesita material, importante, y además voy a poner la información que necesita la revista, que es el número y el volumen. Volumen. Ahí está. Pip, 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 pip. Ahí. Y nuevamente, como en este caso revista está heredando de material, su parte del trato es que él le mande al constructor toda la información que necesita. Autores, título, año, edición, lugar. Y acá nosotros pues nos vamos a guardar la información que nos pertenece. Número, pip, dis.volumen, va a ser volumen. Volumen. Ahí está. Y ya funciona. Lo mismo vamos a tener que hacer acá en proyecto. Pip, 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 pip. Ahí está. Acá no me acuerdo qué cosas tenía el proyecto. Proyecto tiene la empresa. Entonces private string empresa. Constructor public proyecto. Y acá ponemos toda la información que necesita el proyecto. Y además ponemos la información que necesita material. Y ahora sí la información que necesita el proyecto. Cerramos. Y nuevamente, como hay herencia, pues super, área, autores, título, año, edición y lugar. Y acá dice empresa, va a ser empresa. Listo. De momento eso es todo lo que nos han pedido. Y ahora, ¿qué pasa acá con terminado? Cuando un proyecto está terminado, según el enunciado, lo único que tiene es un código. Ahí está. Todo esto no me sirve. Entonces private y string código. Y en este caso pues nuevamente estamos aplicando herencia. Así que public terminado. Pero esta vez nosotros heredamos de proyecto. Así que aquí voy a hacer una pequeña explicación. Necesito mandar toda la información que requiere material.
necesito toda la información que requiere proyecto, porque hay como que esa doble herencia, ¿no? String empresa. Y además necesito la información de un proyecto terminado, que vendría a ser el código. Como ven, aquí cada vez de que se va como que extendiendo un poquito la herencia, los constructores van a necesitar más y más información. En este caso, pues, como la clase terminado ya es como un segundo nivel, no sé si decían algo, creo que no. Ok, si no me activan su micrófono y me interrumpen nomás, no hay problema. Entonces en este caso, como la clase terminado vendría a ser como que un segundo nivel, tiene que primero responder al que vendría a ser proyecto y luego tiene que responderle al que vendría a ser material, ¿no? Así por orden. Entonces acá, súper, tengo que mandar el área, tengo que mandar los autores, tengo que mandar el título, tengo que mandar el año de edición, el lugar y la empresa. Y acá me guardo lo que vendría a ser mi propia información. This código va a ser código. Ok, y como ven, compila. Todo esto me lo copio porque voy a necesitar al otro lado. Acá. Pip. Pip, pip, pip. Todo esto. Chao. Constructor. Bueno, aquí los que están en desarrollo pues solo tienen un string que vendría a ser su estado. Public en desarrollo. Y acá ponemos todo esto. Pip, ahí está. Ponemos todo eso. Y acá en vez de que sea un código es su estado. Y esto es para en desarrollo. Ok. Nuevamente pues hay que responder a la clase padre, al que nos está ayudando. Entonces hay que mandar área, autores, título, año, edición y lugar. Ahí la empresa que me estoy olvidando. Coma, empresa. Y acá dice estado, va a ser estado. Listo. Entonces con eso nosotros ya tendríamos funcionando más o menos de acuerdo a todo lo que hemos analizado hasta ahora nuestros constructores y nuestra jerarquía de herencia. Como ven, todo ya está compilando. Ahora lo importante, y eso ustedes también tienen que entenderlo, de que quizás en el proceso nosotros necesitemos más métodos o más información y los tenemos que ir añadiendo, no más, no hay problema con eso. Según nuestro ejercicio, este es el que nosotros tenemos que hacer, los libros de una cierta área. Y aquí importantísimo. Acá el libro, cuando yo me fijo, no tiene esa característica del área. Pero nosotros decíamos, pero por herencia yo le puedo compartir ese conocimiento. Es decir, si acá hereda de material, significa que va a tener esa información. Me voy a crear acá un libro. Acá voy a crear un libro para que ustedes lo vean, digamos de matemática. Los autores, aquí new string. Y yo que sé, Baldor, ¿no? No sé, no creo que no era un nombre, pero bueno, le voy a poner que es Baldor. El título, álgebra. Álgebra de Baldor, ¿no? Creo que el autor era otro, ¿no? Creo que el autor era cubano incluso. Año de edición, digamos 2006, ¿no? 2006. Lugar, yo que sé, Cochabamba le voy a poner. Cochabamba, editorial, como ven aquí me está pidiendo el editorial del libro. Yo que sé, le voy a poner Kipus, no sé, me estoy inventando. Kipus es una editorial, pero no creo que haga lo del Baldor. Y el código ISBN 123456 ABC. Ya. Aceptar. Entonces, como ven, hasta ahí me ha creado el libro.
Y si yo veo acá, está toda la información, ¿no? Todos los datos. Correcto. Pero a este libro, como ven, no tiene métodos accesibles. Es decir, no le puedo ejecutar nada. Pero según esta tarea, acá, yo necesitaría poder preguntar si un libro es de un área, es de algún área, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces quizás aquí sería importante que el libro pueda decir, aquí lo voy a poner entre comentarios, a qué área pertenece. Sería tal vez interesante, pero no tenemos nosotros esa información. ¿Quién la tiene? La clase material. Entonces, ahí como ven, estamos nosotros detectando tal vez un método que nos puede servir más adelante y que vendría a ser conocer el área. Y eso es un método de acceso, public string, get area. Return area. Así de sencillo. Hemos añadido un método más. Y como ven, pues todo se desconfigura, pero pues sigue compilando porque es herencia. Ok, ya tengo un método que me va a permitir conocer el área. Pero aquí lo que yo quiero conocer son solo libros. El enunciado es bien específico. Todos los libros de un área. Pero aquí yo estoy manejando material de lectura, es decir, pueden ser libros, revistas, proyectos, pueden ser muchas cosas. ¿Cómo es que yo hago para hacer como que ese filtrado de solo libros? Yo les había mencionado que cuando manejamos herencia, y aquí voy a anotarlo, cuando manejamos herencia, podemos hacer esa relación. Esto también eso es solo un mensajito, no lo relacionen con el diagrama de clases. Material puede ser un libro, pero al revés es afirmativo. Es un material de lectura, ¿no? Libro es un material de lectura y material puede ser un libro. No estamos totalmente seguros. ¿Cómo es que yo puedo detectar eso? Les había dicho de que para evitar como que esa pequeña confusión del puede ser, lo que se utiliza es la palabrita de instance of. Instance of. Y es lo que nosotros tenemos que utilizar. Eso básicamente es el polimorfismo. Entonces acá, ArrayList de libros, de solo libros, que vendrían a ser pues, los libros, y que de momento no he encontrado ninguno, es decir, mi lista está vacía. Y en algún momento voy a retornar eso. Ahí caray. Libros. Ahí caray. Pip, return, libros. Pip, pip. Ahí está. Ok. A ver un momentito. Pip, aceptamos. Ya, creo que sí. Listo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir colocando. Sabemos que la biblioteca tiene mucho material, entonces lo que yo tengo que hacer aquí es revisar todo este material. Entonces la forma más fácil de hacerlo es con un for. Lo voy a hacer paso por paso y después les explico cómo lo podríamos un poquito tal vez optimizar. For int i igual a 0, mientras i sea menor a material lectura.size y más. Entonces con ese for yo lo que puedo hacer es revisar todos los elementos que están dentro de mi ArrayList. ¿Qué más hago? Me creo acá un material m, que sea material lectura.get en la posición i. Entonces con esto lo voy a ir comentando, ciclo for, para revisar cada material de lectura. Acá variable para revisar un material de lectura. Es decir, acá solo estamos enfocándonos en uno. Y ahora con ese unito que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es preguntar si el material
seleccionado es un libro. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Con un if. Y aquí yo le digo, este material que yo he encontrado será instance of, será un libro. Entonces pregunto, si me dice que sí, ustedes ya saben, va a entrar por acá. Y si me dice que no, pues entraría el else, que en este caso no nos interesa. Lo voy a dejar así en blanco. Lo que a nosotros nos importaría es cuando sí es un libro, es decir, cuando la condición se cumple. Si es un libro, lo que a mí me interesaría conocer para este punto es un libro y necesito preguntar el área. Preguntar área. Entonces yo digo si m punto, aquí está, get area, si su área es igual al área que estaba buscando, ahí está. Entonces, si es que se cumple esa condición, aquí adentro sería un libro del área correspondiente o del área buscada, digamos, buscada. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Que el año del libro, ¿dónde está? Aquí, que el año de edición sea menor a 5 años. Entonces vengo acá y otra pregunta sería el año de edición es menor a 5 años. Pregunta. Y, ay caray, if acá, si en material su año, que pues de momento no conozco, como ven aquí vamos a necesitar otro método para poder seleccionar ese valor, para poder obtener ese valor. Entonces aquí public int get año edición, return año edición. Ahí está. Vengo acá, get, y ahora sí, get año edición. Por si acaso, si es que ustedes se preguntan de dónde ha salido esto, cada vez que ustedes aprieten control espacio, les va a dar como que estas sugerencias de qué es lo que podrían notar. Si el año de edición, si 2020 menos el año de edición es menor o igual a 5, es decir, está dentro de ese rango de los 5 años, entonces se ha encontrado, bueno, libro válido, ¿no? Por así decirlo. Se ha encontrado un libro válido. Y ahora la pregunta es cómo lo añado a mi array list. Porque si yo le digo libros.add, ese material me va a reñir. Me dice, tú lo que me estás mandando es un material de lectura. Yo lo que necesito guardar son libros. Entonces, lo que podemos hacer es el casteo. El casteo es prácticamente encajar, ¿no? Hacer que entre donde en otro tipo de variable. Entonces yo acá le digo, ok, no te voy a mandar un material, le voy a hacer un casteo al libro. Y ahora sí me compila. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, en programación esto es peligroso, pero dadas estas circunstancias es seguro, porque nosotros hemos preguntado acá. Es decir, la única forma en la que haya entrado hasta acá es de que hayamos detectado que es un libro y que pues el libro había sido válido. Entonces ya estamos hablando en términos de libro. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer el casteo sin ningún problema. Pero si lo hacemos sin preguntar esto, podríamos estar tratando de encajar cualquier cosa en un libro. Tal vez es un proyecto y yo le estoy diciendo, no, yo te veo con ojos de libro y es lo que quiero que seas. Y pues Java obviamente va a compilar, pero cuando lo hagamos funcionar va a fallar, ¿no? Y no es lo que queremos. Y básicamente es eso. Esta partecita de acá, esta partecita de acá
de la herencia, y el polimorfismo vendría a ser como que la parte fuerte del ejercicio, porque nosotros tenemos que saber detectar cuándo es un libro y hacer las preguntas correspondientes del área y del año de edición. Después, con esto de prestar, cuando nosotros queremos prestar un material, habría que hacer básicamente lo mismo. Incluso aquí, quizás nosotros tendríamos que preguntar qué tipo de material quiere, o tal vez hacer 3 métodos distintos, no sé, podría ser una opción. Probaremos este método que hemos hecho. Lo voy a poner acá con... voy a hacer un main, creo. A ver, compilo todo esto. Ay, caray. Nueva clase, main, para ejecutarlo. Acá. Pip. Todo esto no me sirve. Entonces acá public static void main. Esto no se asusten, es simplemente para probar. Más adelante lo ideal sería usar test, pero pues en ese caso no sé si la Lisen lo explicó, pero yo creo que ya después lo vamos a ir utilizando. En este caso la clase main, lo que yo quiero es generar una biblioteca B, que sea una nueva biblioteca. Ahí está. Me voy a crear acá un libro L1, que sea un new libro, y acá me va a pedir, si no estoy mal, el área matemáticas. Me va a pedir un string que vendría a ser, yo que sé, Baldor. Le voy a poner Baldor. Le voy a poner acá, ya no me acuerdo qué tenía que poner acá. Libro, autores, el título, año de edición, lugar. Título, álgebra de Baldor. El año de edición, 2015. El lugar, yo que sé, La Paz le voy a poner ahora. La editorial, Kipus. Y el código ISBN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABC. Ok, creo que con eso me compila. Ahí, aquí es new string. Ahí está. Me voy a crear otros 2 libros. Y L3. Entonces, va a ser el mismo libro. Simplemente le voy a cambiar los años de edición. Y esto que sea 2005. 2016. Ahí está. Ok, entonces si se fijan, aquí he creado 3 libros. Cada uno, bueno, son el mismo libro, simplemente el año de edición ha cambiado. Según nuestro ejercicio, solo tendría que salir aquellos cuya diferencia de edición sea menor a 5 años desde el 2020, ¿no? A mi biblioteca ahora le tengo que añadir esto, añadir material de lectura, L1. Le añado el otro libro y el otro libro. Ahí está, a mi biblioteca ya le he añadido los 3 libros. Y ahora lo que tendría que hacer es, acá, voy a buscar todos los libros de matemáticas, que pues dadas nuestras condiciones, sean menores a 5 años, ¿no? Su año de edición. Entonces system.out.println .toString. Ahí está. A ver, entonces voy a decir que me lo muestre en la pantalla, a ver qué sale. Ahí está. Bueno, esto es porque no está configurado la impresión de los libros. A ver. Public string to string. Ok. Bueno, ya para ir terminando, en este caso para que se pueda mostrar, esto ya simplemente por mera comodidad, para que se pueda mostrar los libros, para que se puedan imprimir en pantalla, lo que hay que hacer es modificar el método toString.
¿Y en qué consiste ese método toString? Pues simplemente es retornar qué datos queremos que se muestre. Por ejemplo acá, string res, que va a ser una cadena vacía. Voy a retornar la respuesta en algún momento. Y aquí lo único que yo quiero, y bueno, también esto me sirve para explicarles. Res más igual, yo quisiera que de mi libro, cada vez que quisiera mostrar o imprimir un libro, se muestre el título y el año y la editorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, título más salto de línea, res más igual, el área, eso más le voy a poner, ahí está, res más igual, editorial. Y ahora fíjense a lo que me sale. En este caso, yo estoy diciendo que cada vez que quiera mostrar un libro en la consola, en la pantalla, quiero que me muestre el título, el área y la editorial. Sabemos de que pues el libro no tiene esas características acá, pero sí las hereda. Las hereda desde aquí arriba, material. Entonces, ¿por qué acá lo que me sale es título tiene acceso privado en biblioteca.material? Es decir, es privado en material. No puedo acceder. Lo que sucede es que cuando nosotros aplicamos herencia, sí se comparten las características, pero aquí, y esto también conceptos de encapsulamiento, cuando nosotros usamos private, el acceso es solo a la clase. No nos importa quiénes estén, ni con quiénes estén, ni de dónde vengan, es privado y no lo comparto. Así que cuando nosotros hacemos jerarquías de herencia, lo correcto, en vez de poner private, es protected a los atributos. Entonces, protegido básicamente es decir, que todos los que están en la herencia lo pueden utilizar, pero aquellos que sean ajenos al paquete y a la jerarquía de herencia no van a poder acceder a esos valores. Entonces, fíjense, le he cambiado a protected y acá ya me compila. ¿Por qué? Porque el encapsulamiento de protegido permite compartirlo en la herencia. Y en este caso, quizás uno diría, pero ¿por qué no le ponemos protected acá? Porque no hay necesidad. Libro no hereda a nadie. Entonces, esas características se tienen que quedar con él. Entonces, esto compilamos. Y ahora sí. Bueno, lo bueno de tener esto ya codificado, lo vuelvo a ejecutar. Ahí está. Entonces, lo que me dice es de que se está mostrando el álgebra de Baldor de matemáticas editorial Kibus. Y aquí lo bueno, aquí habría sido poner esto, ¿no? Más, aquí una coma, más año edición. Año edición. Ahí está. Ok, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar. Ahí está. Entonces, como ven, en mi biblioteca tenía 3 libros. Acá está, 3 libros. Es decir, bajo nuestro ejercicio, lo único que nos pedían era buscar libros. Y aquí hay 3. He dicho que busque del área de matemáticas. Los 3 son libros de matemáticas. Los 3 encajan. Pero nuestra condición era de que solo se recuperen libros cuyo año de edición sea menor o igual a 5 años desde el 2020. Es decir, el único que pasaba esa condición era este. Los otros 2 eran demasiado antiguos. Así que en los resultados que hemos obtenido, ¿dónde está Pep? En los resultados que hemos obtenido, ese es el que nos ha mostrado. Ahora, con el tema de las clases abstractas, ya que estoy aquí con poquito tiempo, lo voy a tratar de explicar rápido. Las clases abstractas en las jerarquías de herencia vendrían a ser las clases generales, es decir, las clases que terminan heredando. Esta de acá tendría que ser una clase abstracta, por definición. Entonces, public abstract class.
Al ponerle eso, todo sigue funcionando. A ver, lo voy a cerrar. Lo voy a compilar, todo sigue funcionando, lo vuelvo a colocar esto. Sigue funcionando, me sigue mostrando el mismo resultado. ¿Qué es lo único que cambia? Que yo ahora no puedo crear objetos de esto. Fíjense, aquí me permite crear una nueva revista, aquí me permite crear un nuevo libro, pero aquí no me permite crear material de lectura. Ahora lo ideal, y pues bueno, eso también se da con algunos ejercicios que son un poco más extensos, es que estas clases abstractas deberían tener al menos un método abstracto, deberían. Quizás en este caso nosotros podríamos decir, bueno, todo libro, todo material de lectura debería poder mostrar su información, ¿no? El toString. ¿Y cómo hago eso? Sabemos de que la revista, pues lo importante tal vez sería el número y el volumen de la revista. Del proyecto tal vez nos interesa la empresa donde se está realizando, o si ha sido culminado, que me muestre su código, o si está en desarrollo, que me muestre en qué estado está. Así que dependiendo de qué tipo de material de lectura sea, la forma en la que se va a mostrar va a ser distinta. Eso básicamente es que todos se pueden mostrar, pero todos lo hacen de una forma diferente. Eso es un método abstracto. Public abstract string to string. Entonces aquí yo estoy diciendo, quiero que todos permitan mostrar sus datos, pero de momento no sé cómo van a funcionar. Y así es como se lo declara. Public abstract y seguido de el tipo de retorno y el nombre del método. No es necesario poner las llaves, simplemente es poner el punto y coma. Con eso ya definimos nosotros el método abstracto y no pasa nada. Ahora fíjense, al haber hecho eso ya no me va a compilar, me va a decir, oye, aquí es revista, material te está diciendo de que tú sí o sí tienes que hacer ese método. Entonces public string to string return soy una revista, digamos, ¿no? Entonces ahora recién me compila. ¿Qué pasa con proyecto? Proyecto, si ustedes se dan cuenta, también es como que es una clase hija, es decir, es hereda de material, pero al mismo tiempo es una clase padre, es decir, él mismo está heredando información. Por lo tanto, dentro de lo que vendría a ser el concepto teórico, esta también debería ser una clase abstracta. Y fíjense eso, interesante. Si yo lo dejo así como clase normal, me va a reñir y me va a decir, oye, proyecto, tú estás heredando de material, necesitas definir el método toString. Pero al ponerle abstract, compila sin problemas. ¿Y eso por qué se debe? Porque cuando nosotros definimos métodos abstractos, acá está, métodos abstractos, es porque sabemos de que va a existir esa tarea, pero no sabemos cómo funciona. ¿Y quiénes sí deberían saber cómo funciona? Las clases concretas, estas dos, o estas dos. Si eres otra clase abstracta, pues no estás en la obligación de definir cómo va a funcionar, porque no puedes crear objetos. Si se fijan acá, no va a crear objetos, él no tiene nada de responsabilidad. ¿Quiénes van a tener responsabilidad? Sus hijos. Entonces, public string to string return soy un proyecto terminado. Ahí está. Y acá lo mismo, no me va a dejar compilar porque falta el método, entonces public string to string return soy un proyecto en desarrollo. Ahora sí compila. Y ahora sí le doy a compilar, volvemos a ejecutar esto para ver que nada ha cambiado y como ven el mismo resultado. Entonces hasta ahí más o menos sería un poquito esa definición del abstract.
Esto de los mensajitos que he puesto simplemente era para que vean que tendría que definir aquí cosas distintas. Como les había dicho, en este caso, si es un proyecto terminado, me interesaría que se muestre el código. Si es, por ejemplo, un proyecto en desarrollo, yo quisiera saber en qué estado se encuentra. De la revista, por ejemplo, me gustaría saber qué número y volumen es la revista, ¿no? Cosas así. Pero bueno, esa sería un poquito la explicación sobre este ejercicio. Como les había mencionado, la parte más interesante sería esta, ¿no? La del instance of. Cuando nosotros detectamos polimorfismo y en base a eso, pues establecemos como que un comportamiento, ¿no? Hacemos una tarea específica. Si no es un libro, entonces pues no hacemos nada, ¿no? Nada. Y listo. Eso vendría a ser. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, tal vez algo que no se haya entendido. Si no, pues los que gusten se pueden retirar nomás a descansar un poquito antes de ir a la clase de la Listen Leti. Y los que gusten también se pueden quedar, vamos a resolver otro ejercicio. A ver, pip, pip. ¿Qué dicen? Hasta ahí se ha entendido todo, yo creo, ¿no? Sí, ya. Ahora entonces voy deteniendo por acá la grabación, de ahí para la siguiente clase grabo otra. ¿Sí?